estamos en Lucas, Jesús fue invitado a comer por un fariseo llamado Simón y le invitó a su casa, ¿verdad? Y mientras estaban en la casa, se sentaron a comer y de pronto apareció una mujer que algunas de las versiones que utilizamos de la Biblia dice que era una mujer, ¿de qué? ¿Alguien se acuerda? De mala vida, de mala reputación, ¿no? Todo el mundo sabía quién era esta mujer y a qué se dedicaba. El asunto es que esta mujer había ido preparada. Llevaba encima un frasco de alabastro y dice que dentro de este frasco había perfume de nardo puro, muy costoso, muy costoso. Llorando, se arrodilla delante de Jesús. Empapa los pies de Jesús con sus lágrimas y seca con sus cabellos los pies. Y dice que no cesaba de besarle los pies. Quizás esta mujer, sabiéndose pecadora, ¿verdad? Y habiendo visto a Jesús, sus milagros, sus enseñanzas, sus palabras, cómo él había sanado a algunos enfermos y con la misericordia que trataba a los demás, no cesaba de besarle. De alguna manera ya estaba adorando a Cristo, ¿no? Claro, esto despertó en este fariseo, en Simón, algunos sentimientos, ¿no? Los sentimientos de los hombres o mujeres que se sienten perfectos, que se sienten puros, que se sienten inigualables e inalcanzables en su moralidad, ¿no? Aquellos que son capaces de cumplir con todas las normativas religiosas, aquellos que son capaces de cumplir con todo tipo de legalidades y de leyes humanas, supuestamente impuestas por el Señor, pero que no cambian ni transforman corazones. En cambio, esta mujer estaba arrodillada, llorando. ¿Te acuerdas de un pasaje parecido? Dice que en el templo había un hombre que estaba pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Pidiendo perdón a Dios. Y había allí otro de estos religiosos que estaba mirándole y decía algo como, menos mal que yo no soy como este, ¿no? Que tiene que arrepentirse de tantas cosas. Yo no necesito. Estas personas normalmente están, como solemos decir, están encantados de conocerse a sí mismos, ¿no? ¿Entendemos esto? Están encantados de conocerse a sí mismos, ¿no? De, wow, ¿quién soy yo? Madre mía, qué bien que en esta iglesia hay personas como yo que hacen que el testimonio cristiano no esté por los suelos. Qué bueno, estoy viendo algunas caras por ahí de circunstancias, qué bueno que yo estoy aquí, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente todos tenemos un punto así y algunos otros más, ¿no? Esto es lo que llamamos una moralidad hipócrita. No hablo de una doble moralidad, hablo de una moralidad hipócrita, ¿no? Pero el caso es que esta mujer, como te digo, estaba rendida a los pies de Jesús, sabiendo cuántas cosas eran necesario que se le perdonaran. Pero este hombre dice, ay, si este al que yo he invitado a comer, a este Jesús, que dicen que es maestro, que es profeta, si este hombre fuera verdaderamente profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Porque ¿cómo podía ser que una mujer tocara a un hombre, y más siendo una mujer del mundo, de la calle, ¿no? Jesús, que no sé si sabes, es conocedor de todos los pensamientos, de los tuyos también, de los míos también, respondió
al fariseo y le dijo, Simón, déjame que te pregunte algo. Un hombre prestó dinero a 2 personas. A uno 500 monedas y a otro 50 monedas. Sabiendo que no se lo iban a poder devolver, este hombre decidió perdonarles todo este dinero. ¿Quién crees que se sintió más bendecido? ¿Quién crees que sintió más amor por el que le perdonó? ¿Quién crees, Simón? ¿Quién crees? Y sabes lo que respondió Simón, ¿no? Quizás lo mismo que responderíamos tú y yo, hombre, al que más se le perdonó, ¿no? ¿O no? Si te perdonan poco, ¿verdad? Si te perdonan poco, dices, bueno. Si te perdonan mucho, dices, wow, ¿no? Y Simón respondió lo mismo que Niñín. Pues al que más se le perdonó, supongo, al que se le perdonó la deuda más grande. Entonces Jesús volvió a mirar a la mujer y le dijo, mira esta mujer que está aquí arrodillada. No ha dejado de besarme los pies. No ha dejado, de alguna manera, de adorarme. No ha dejado de reconocer que necesita un perdón tan grande, ¿no? Y es más, le dijo a Simón, tú ni agua me diste para lavarme los pies, que la costumbre, ni una toalla para poder secármelos, ni acaso ni con un beso me saludaste. Yo creo que Simón le invitó un poco para rascar, ¿no? A ver quién es este Jesús, a ver si verdaderamente es quien dicen que es. Bueno, el asunto es que Jesús terminó diciéndole a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pero hay algo que he dejado pasar en uno de los versículos. Cuando Jesús le dice a Simón, mírala, mírala. Yo he parafraseado esto, ¿vale? Exactamente dice, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Le podía haber dicho 2 palabras más, ¿no? 3. Simón, ¿qué ves? Simón, ¿qué ves cuando la miras? ¿Qué puedes observar, ¿no? Y queridos, mi pregunta en esta mañana es, ¿qué vemos nosotros cuando miramos a la iglesia? Porque ese es el mensaje de hoy. ¿Qué ves cuando estás aquí? ¿Qué ves cuando ves a las personas que se congregan contigo? ¿Qué ves cuando entras por esa puerta y ves aquí a un grupo de 4 tratando de ensayar para que la alabanza vaya bien? ¿Qué ves cuando te sientas ahí y empieza a entrar uno tras otro? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? Y lo que me gustaría en esta mañana es que de alguna manera pudiéramos alinearnos con el pensamiento de Dios cuando nos mira. Porque esto es algo práctico, ¿vale? Pero es verdad. Y como estamos en nuestra iglesia, como estamos en casa, me atrevo a hablar así. A veces, los pastores, los líderes, vemos que no siempre los hermanos se miran bien. ¿Me explico? Normalmente la gente cuando entra por esa puerta siempre nos dice, wow, qué buen rollo. Wow, hay familia, hay comunidad, aquí se respira libertad, aquí puedo experimentar a Jesús. No es la primera vez que alguien nos lo dice. Y no estoy diciendo que seamos la única iglesia donde sucede esto, no. Esto tiene que suceder y oremos porque esto nunca cese, ¿vale? En nuestras congregaciones, en sea la que sea, porque esto es lo que tiene que suceder. Pero a veces nos damos cuenta en alguna conversación que un comentario que de repente hace a alguien no le sienta bien a otra persona que lo escuchó. Y como somos viejos ya, decía Zorinel cuando me he subido aquí, se te nota la edad, como ya somos viejos y como tenemos práctica en algunas cosas, después de esa situación pareciera ser poco importante, de repente nos damos cuenta de que
esas dos personas ya no se saludan igual que se saludaban antes. Estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo que Eva le dijo a Karina y Karina se enfadó y le contó. No estoy poniendo nombres, estoy poniendo ejemplos en los que podemos identificarnos de alguna manera en algunas situaciones, ¿verdad? O de pronto aparece alguien que no es de mi agrado del todo, ¿no? Y entonces me pongo a orar. Claro, si de repente Cintia no es de mi agrado, yo, ¿qué es lo que hago? Espiritualmente me pongo a orar, ¿no? Digo, Señor, llévatela a otra congregación para que no tenga que volver a verla nunca más, por favor. Espirituales, nosotros, ¿no? Queridos, ¿cómo he de ver a mis hermanos? ¿Cómo he de ver a mis hermanos? Porque te voy a decir más. ¿Hay alguno perfecto entre nosotros? ¿Puede levantar su mano? ¿Seguro? Bueno, hoy falta muchísima gente. A lo mejor de esos que no han venido hoy hay alguno perfecto que sí hubiera podido levantar la mano, ¿no? Queridos, somos el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es nuestra cabeza, pero somos imperfectos. Y día tras día estamos anhelando y deseando esa transformación de parte de nuestro Señor, ¿cierto? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? No, desafortunadamente, o de forma ilógica, la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Yo no sé si en tu entorno la palabra soportaos significa lo mismo que en el mío. En el mío es, no hay quien te aguante, Germán. Pero la Biblia dice que te ame. En mi entorno me dice, Raúl, eres insoportable, no hay quien te aguante, pero la Biblia me dice, sopórtale porque es tu hermano. Así que, queridos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos de saber cómo Dios nos ve para que podamos alinearnos con la visión y el pensamiento de Dios, para que podamos mirar a nuestros hermanos de una manera diferente. Y ojo, más importante todavía, para que tus hermanos puedan mirarte a ti y para que vosotros podáis mirarme a mí de la manera en la que Dios me mira. He buscado algunos versículos que nos van a hacer entender cómo Dios ve a su iglesia. Y por ejemplo, tenemos Isaías 62:3. Y dice lo siguiente, serás corona de gloria en las manos de Dios y diadema de reino en las manos del Dios tuyo. Así es como Dios ve a su pueblo, como una corona. El 2, 62:3. Ahora sí. Dice, el Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Mira, cuando tú no quieres que alguien vea tus vergüenzas, ¿sabes lo que haces? ¿Qué hacemos? Las escondemos. Y dice la Biblia, no quieren venir a la luz, caminan en tinieblas. ¿Para qué? Para que no se vean sus malas obras. ¿Qué dice aquí? Que el Señor sostendrá a su pueblo para mostrar bien claro quiénes son, como una corona, como algo que Dios se place de mostrar. Queridos, así es como Dios ve a su pueblo. Desde el principio. No hablamos desde el día de Pentecostés que se formó la iglesia, Dios está hablando de su pueblo. Y cuando hablamos de su pueblo, hablamos de ti y hablamos de mí, de aquellos que hemos sido renovados por medio de su Espíritu, porque pusimos nuestra fe en Cristo y somos hijos suyos. Entonces, de repente nos encontramos que Dios se enorgullece de su pueblo. Dios sí se agrada y se goza de su pueblo. ¿Te parece mejor así? Dios muestra su iglesia como cuando nosotros mostramos a nuestros hijos que acaban de ganar un campeonato, ¿cierto? Llevamos a nuestros hijos a atletismo y el niño queda al último y le dejas ahí, no vas ni a buscarle, ¿no? Te espero en el coche, que se ponga el chándal en el coche. Pero si tu niño gana, con el chándal allí,
a ponerle que no se enfríe, cuando va a por la medalla rápidamente, lo recoges allí, que todo el mundo vea de quién es el papá de este niño. Así es Dios con su iglesia. Y dice, esta es la corona que yo limpié. Esta es la corona a la que yo estoy sacando brillo. Queridos, así Dios te ve. Te ve. Porque tú eres parte de la iglesia. Tú eres la iglesia, mejor dicho. Así Dios te ve. Continuamos. Dice Zacarías 9, versículo 16. Aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, de la cual Él es el pastor. Y brillarán los suyos, dice, en su propio país, como las piedras preciosas de una corona. Si el versículo de Isaías te parecía poco, aquí tienes el de Zacarías. Queridos, somos el gozo y el orgullo de Dios. Así Dios nos ve. Hay más. Dice en Tito, capítulo 2, versículo 10, dice, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Querido, estos 3 versículos nos hacen ver, tú, con tu carácter, con tu forma de ser, transformada por Cristo, adornas el reino de Dios. No es que tú y yo hagamos brillar más a Dios. Él brillará sin necesidad tuya y mía. Pero lo que está diciendo de nuevo aquí es, somos parte de la gloria de Dios. Somos parte de la gloria de Dios. Y continuamos. Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Serán para mí especial tesoro. No un tesoro, que ya es bastante, ¿no? Ya es bastante. Especial tesoro. ¡Wow! Así es como Dios piensa de ti. Así es como Dios piensa de su iglesia. Especial tesoro. Pueblo suyo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad vosotros, dice, por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Piensas que estás aquí por tu propia voluntad? ¿Piensas que alguien está aquí por sus propios deseos? ¿Piensas que alguien está aquí por su moralidad, como el fariseo? Si tú estás aquí, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo, es porque Él, con su propia sangre, te ganó para sí mismo. El sacrificio que Cristo derramó en la cruz, ese sacrificio que ningún otro hubiera podido hacer, desencadena en cada uno de nosotros una obra perfecta para que formemos parte de su iglesia. Querido, no menosprecies en ningún momento lo que Cristo hizo, está haciendo y hará por nosotros. Estás aquí por su sacrificio única y exclusivamente. Dice que no hay nada más que alguien pueda hacer que dar su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Y el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. El Señor entregó su vida por ti. Fue capaz de estar 33 años entre nosotros, sabiendo que el último día iba a padecer, iba a ser crucificado, iba a ser dado de latigazos. Su carne, su rostro, su espalda, todo su ser iba a ser desfigurado, iba a sufrir por ti. Querido, para que tú y yo seamos parte de esa corona de gloria de la cual Él se goza. No sé si estos versículos están haciendo en ti lo que hacen en mí cuando los leo y cuando pienso en cómo Dios ve su iglesia. ¿Cuántas veces hemos menospreciado su obra? ¿Cuántas veces hemos menospreciado su iglesia?
¿Cuántas veces hay personas que dicen, yo no necesito? Y no es un mensaje de un pastor que está deseoso que estés aquí día y noche, 24 horas. No es un mensaje de un pastor que te está diciendo, ven aquí, porque cuanta más gente haya, los de la alabanza mejor nos sentimos porque cantáis con nosotros. No, esto es un mensaje que la Biblia nos da para que nos demos cuenta de cuál es el lugar donde Dios quiere que estén sus joyas. Muchas veces hemos puesto el ejemplo de que la iglesia es un joyero, ¿verdad? La iglesia es un joyero donde Dios está poniendo las joyas que coge por la calle, que están estropeadas, que están rotas, que están sucias, y que ha trabajado, que ha limpiado y que está arreglándolas, restaurándolas y después las pone en un joyero. Si quieres que seamos más bíblicos, ok, vayámonos a los 3 primeros versículos que hemos leído al principio, y somos las piedrecitas de una corona, de la corona de la que Dios se enorgullece. Dice la palabra, 1 Corintios 12:13, que entre nosotros hay judíos, hay gentiles, esclavos, libres, estamos hablando de aquel tiempo, ¿verdad? Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Así que hay algo que nos une, y no nos une que nos gusta este local. Y no nos une que nos gusta cómo predica Zorinel. Y no nos une que nos gusta el ambiente. Hay algo que nos une verdaderamente, y es que tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Somos hijos del mismo Padre. Así es como Dios ve la iglesia. Cuando nosotros llegamos por primera vez a una iglesia, a lo mejor no te gusta porque la gente es muy seria, o a lo mejor no te gusta porque la gente es poco seria. A lo mejor no te gusta la alabanza, o sí te gusta la alabanza y decides quedarte en un sitio. A lo mejor esos son los motivos por los cuales te sientes en tu carne más o menos contento, más o menos conectado con. Pero ese nunca debería ser el motivo. Ese nunca debería ser el motivo. De hecho, si te fijas bien y nos vamos al Evangelio, Juan el Bautista tenía discípulos, ¿cierto? Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, ¿sí o no? Sí. Y él tenía discípulos. Pero llegó un momento en el que esos discípulos de Juan conocieron a Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? Primero le preguntaron a Juan, ¿verdad? Juan, ¿es este del que nos vienes hablando? Juan no se predicaba a sí mismo. Juan no era la estrella. Juan no tenía focos y luces sobre él. Juan no decía como los guitarristas, súbeme el volumen que no me oigo. No era la estrella del momento. Juan venía a predicar acerca de aquel que era el reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquel momento, cuando los discípulos le preguntan a Juan, ¿Juan es este? ¿Qué dijo Juan? A él seguid. A él seguid. ¿Qué es lo que hizo Juan? Gráficamente, se apartó de la escena. Se puso a un lado y no estorbó en ningún momento para que sus discípulos siguieran a Jesús. Porque el asunto no es que fueran discípulos de Juan, el asunto es que fueran discípulos de Cristo y que conocieran a Cristo personalmente, al Salvador, al Mesías. Hoy habéis tenido el examen del curso intermedio, ¿verdad? Y os han preguntado qué significa Mesías en hebreo, ¿a que sí? ¿Y qué significa Cristo en griego, a que sí? ¿Han aprobado todos, Zorinel? ¿Sí? Muy bien, buenos chicos, buenos chicos. Lo importante es que conocieran al Mesías. Eso era lo importante. Queridos, a lo mejor viniste aquí por primera vez y dijiste, bueno, me encuentro a gusto, me voy a quedar aquí. Parecen tan un poquito taraos, pero no parecen mala gente. Ok, pues le damos gracias a Dios si Dios utilizó eso. Yo aparecí por la iglesia con un motivo muy raro, muy raro. Y me quedé. Y el Señor me encontró. Y gracias a Dios hoy le servimos. Pero los motivos por los que yo fui a la iglesia por primera vez, te lo voy a contar porque lo he contado muchas veces y siempre que lo he contado mi mujer nunca me ha reñido. Entonces te lo voy a contar. Yo fui a la iglesia porque había demasiados chicos
y las chicas que iban eran muy feas. No es broma, es verdad, no te rías, Marco Antonio, que es verdad. Ríete si quieres. Nosotros asistíamos a un centro de rehabilitación a las reuniones y había como 300 chicos y 20 o 30 chicas, no más. Y yo rápido eché cuentas. 300 chicos, 30 chicas. Aquellas muchachas, por desgracia, por causa de las drogas, las enfermedades, el SIDA y todas aquellas cosas, físicamente estaban muy mal. Entonces yo decía, 300 chicos, 30 chicas. Y de las 30 chicas, pues lamentablemente ninguna estaba físicamente muy bien. Entonces, imaginaros, ver entrar una belleza así por aquel lugar y yo en mi casa tranquilo, nada. Y yo fui como león marcando su territorio para que nadie se le acercara. Porque además estaban todas las mamás de los 300 chicos. ¡Ay, qué chica más guapa! Para el mío, para el mío. ¡Ay, para el mío, para el mío! ¿Estoy mintiendo, hermana Eva? No, ¿verdad? Así que allí yo pico y pala cada domingo. Pico y pala, Eli, cada domingo. Para que nadie se acercara a la reina de la selva. Allí. Esos fueron mis motivos de empezar a ir a la iglesia. Para que nadie se acercara a mi novia. Pero qué curioso, mis planes eran unos. Luego me lo cuentas, Toriner. Mis planes eran unos. Mis planes eran proteger mi propiedad. Mi propiedad. Pero los planes de Dios eran otros, ¿verdad? El Señor me llevó a su iglesia como llevamos a un niño con un caramelo. Ven bonito, ven, ven. Ven bonito, ven. Así me llevó el Señor. Empecé a escuchar su palabra, empecé a escuchar las canciones, empecé a ver testimonios de personas y llegó un día en el que me tuve que rendir. Si quieres que te lo diga perfectamente, en el que el Señor hizo que me rindiera, ¿verdad? Estamos preparando una canción, vamos a empezar a preparar una canción que se llama Encontré. ¿Alguien la conoce? Sí, es muy bonita, ya verás. Dice algo así como, encontré a Jesús, mi buen pastor, encontré. Pero Él nos encontró a nosotros, ¿verdad? Las canciones a veces son poesía, ¿no? Pero Él nos encontró a nosotros. Como mucho nosotros estábamos en un campo y mientras trabajábamos encontramos una perla preciosa, encontramos un tesoro y dejamos todo allí, volvimos, vendimos todo lo que teníamos, compramos ese campo y nos apoderamos de ese tesoro, de esa perla, como mucho. Pero queridos, quizás llegaste aquí por unos motivos o por otros. Voy a predicar más esto. Quizás llegaste aquí por unos motivos o por otros, no lo sé. Quizás tus planes eran unos, pero Dios tiene otros planes para ti. Quizás tú le estás diciendo a Dios, si tú haces, entonces yo haré. Y déjame decirte algo, ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quiénes somos para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Leíste alguna vez el libro de Job? Dios está prácticamente en silencio en 40 y tantos capítulos. Y en los dos últimos, de repente Dios aparece en escena. Dios aparece en escena y le dice a Job, ¿pero acaso las estrellas te hacen caso a ti, hijo mío? ¿Acaso eres capaz de decirle al león cuando tiene que rugir? Quizás estás aquí, como te decía antes, por un motivo, pero Dios tiene otro. O Dios ha utilizado ese motivo para atraerte. Pero Dios tiene un plan y un propósito contigo. Por favor, no lo abortes. Por favor, no abortes el plan. Sigue buscando. Sigue leyendo. Sigue escuchando. Cántale a Dios. Póstrate. Arrodíllate siempre que tengas posibilidades. Llora, llora ante los pies de Jesús. Porque, querido, Él te ve como su corona.
Tenía un montón de versículos más, por mirando antes con Fran, hay un montón de versículos. Si queréis les leemos y tiramos, y tiramos, y tiramos, y leemos, y leemos. Pero déjame decirte algo. Valoremos a la Iglesia como Dios la valora. Trabajemos por la unidad de la Iglesia. Honremos a Dios en nuestras relaciones personales los unos con los otros. Hay un montón, no recuerdo el número exacto ahora, pero un montón de versículos en los que dice los unos a los otros. Más importante es el ejemplo, ¿verdad? Soportaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Respetaos los unos a los otros. Hablar con verdad los unos a los otros. Y tantos versículos. Y todos son mandatos. Todos son mandatos para que vosotros los cumpláis hacia mí y para que yo los cumpla hacia vosotros. No hay ninguna vez en la Biblia que dice sé amado. ¿Has leído alguna vez la Biblia así que dices sé amada? Leticia, te mereces ser amada. Lo que la Biblia dice es Leticia, ama a todos los demás. Ama a todos los demás. Querido, cuando entres por esa puerta, cuando te despiertes en la mañana y te acuerdes de algún hermano de la iglesia, para bien o para mal, seamos prácticos, para bien o para mal, cuando te encuentres con algún hermano por la calle, te caiga bien o te caiga mal, no deberíamos estar hablando de esto, ¿verdad? Pero así es. No le mires con los ojos que tú miras. Aprendamos a mirar a nuestros hermanos con los ojos que Dios nos mira. El amor, dice la Biblia, que el amor cubre multitud de defectos. Había un gitanito que cantaba de muerte, que decía, el amor es el maquillaje perfecto para cubrir los defectos que pueda tener mi hermano. Lo repito, el amor, no me atrevo a cantarlo como la otra vez encontré esa. Si cantaba el amigo que no veas. El amor es el maquillaje perfecto para cubrir los defectos que pueda tener mi hermano. Querido, somos llamados a amar. Somos llamados a ver en los demás sus virtudes. Y si veo algún defecto y puedo ayudarle, estoy llamado a ayudarle. Si veo algún defecto y no puedo ayudar, estoy llamado a orar por él y a bendecirle. Y mientras tanto, un barniz de amor, una pátina de amor, para que Dios siga obrando en la vida de este hermano. Queridos, veamos a los demás como Dios les ve. Y si quieres ser egoísta, mira a los demás como quieres que los demás te miren a ti. Mira a los demás como tú crees que Dios te mira a ti. ¿Cómo crees que Dios te mira? Seguramente hay dos tendencias. Unos dirán, no, es que yo ni digno soy de que Dios me mire. No, es que no me siento perdonado. No, es que mi vida ha sido tan desastre siempre que a veces no siento ni que Dios me ame. Y hay una culpa sobre nosotros que no es correcta. Y otros tendrán la tendencia de decir, hombre, ¿cómo Dios me va a mirar a mí? Pero mírame. Pero mírame, ¿o no me ves? Que me sientan bien hasta las camisas del mercadillo. Mírame, hombre, mírame. Mírame. ¿Acaso no te has dado cuenta? Que soy casi perfecto, como este fariseo. Queridos, alineémonos. Ni somos tan perfectos, ni somos tan imperfectos. Pero cuando nos dan esas rachas de pensar que Dios nos mira a nosotros como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto, cuando nos da la sensación esa de que somos únicos e inigualables, cuando de pronto mi nombre, Carlos, está empezando a cambiarse y empieza a ser Simón el fariseo, así hemos de mirar a los demás. Dice la Biblia que por encima de nosotros mismos, ¿o no? La Biblia dice que no tengamos
de nosotros mismos mayor estima de la que Dios nos tiene. Así que, queridos, en el lugar correcto. En el lugar correcto. Amados, bendecidos y rescatados por Dios, pero nada de ser los mejores e inigualables en ningún momento, ¿verdad? Queridos, apreciemos a la iglesia como Dios la aprecia. Y tú y yo somos la iglesia. No estamos hablando como entidad, no estamos hablando como cuatro paredes, no estamos hablando a mi hermano que es la iglesia. Dice la palabra de Dios que somos cartas escritas, ¿por qué? Por la misma mano de Dios, ¿cierto? Y que somos piedras, somos como piedras que formamos un edificio, el cual es la iglesia y el cual, repito, la cabeza es Cristo para que no se nos olvide. Queridos, amemos a la iglesia como Cristo la ama, que fue capaz de entregar su vida por ella. ¿Qué tal si oramos? Si alguien quiere los versículos que teníamos preparados, me lo pides, te lo puedo enviar. Pero estos versículos nos hablaban en Efesios de que hemos sido predestinados. Había un destino para cada uno de nosotros ya marcado desde antes de la creación del mundo. Nos dice también que somos aceptos en el amado, herederos de las riquezas celestiales. Nos ve suyos para siempre, sellados por las arras de su espíritu para alabanza de su gloria. Nos ve como obra suya en el Salmo 139, como su amigo. Así veía Moisés, ¿cierto? Cara a cara, y le llamó amigo. Elegidos, santos y amados, muertos al pecado, resucitados con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, dice en Colosenses capítulo 3. Como templo de su Espíritu Santo, Primera de Corintios 3. Como piedras vivas, como decíamos antes, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y no piedras colocadas de cualquier manera o que cayeron por ahí, no. Piedras colocadas de una manera perfecta por el maestro constructor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y escucha bien esto. Salmo 95, 7. Grábatelo donde quieras. Grábatelo donde quieras. Pero quédate esto en tu mente y en tu corazón. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Queridos, así ve Dios la iglesia. ¿Cómo la voy a ver yo? ¿Cómo la voy a ver yo? No menospreciemos aquello lo que Dios está haciendo. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, o tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, cualquiera de las dos formas es válida. Señor, que hagan una obra en nosotros y nos hagan entender realmente qué es la iglesia, Señor. Señor, que no veamos la iglesia como un lugar. Que no veamos la iglesia como una actividad del domingo en la mañana.
Que no veamos la Iglesia como una entidad sobre la cual quejarnos porque es imperfecta, porque claro que somos imperfectos. Pero tú eres la cabeza y estás obrando, Señor. Señor, que veamos tu Iglesia como tú la ves. Que respetemos tu Iglesia, Señor. Amado, si alguien que está entre nosotros en esta mañana no es parte de la Iglesia, sí viene, sí asiste, incluso como yo que tenía mis propios planes hace 30 años, te pedimos que tú sigas obrando en el corazón de estas personas, Señor. Que puedan entender cuál es tu propósito y tu voluntad para su vida, Señor. Que puedan caer a tierra y morir como un grano de trigo, Señor, para dar fruto. Señor, revélales la verdad de la cruz, Señor. Y que se arrepientan, Señor. Que tu Espíritu Santo los lleve al arrepentimiento, Señor. Y que nunca se nos ocurra chantajearte, Señor. Que nunca pensemos, Dios amado, que ganaremos tu favor haciendo algo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, obra tu Rey en este lugar y allí donde se predique tu palabra, Señor. Señor, tú nos amaste primero y por lo tanto no tenemos excusa para dejar de amarnos los unos a los otros. Soportarnos, ayudarnos, bendecirnos, orar los unos por los otros. Señor, gracias. Que tú eres nuestro Dios y eres nuestro buen pastor. Amado, en el nombre de Jesús, sigue obrando en nosotros. Transfórmanos. Obra en medio nuestro, Señor. Obra en nosotros, Dios. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor. Que podamos mirar a la iglesia, Señor, de la misma manera que podemos ver a esta mujer que derramó el frasco de perfume en tus pies, Señor. Imperfecta, pero rendida a tus pies, adorándote y arrepentida, Señor. Y cuando otros nos miren puedan ver esto, Señor. Imperfectos, pero siendo perfeccionados en ti, Señor. Y que veamos a nuestros hermanos como si te viéramos a ti, Señor. Porque tu palabra dice, haced todo como si fuera para el Señor. Ayúdame a mirar a mis hermanos, Señor, como si te estuviera viendo a ti, Señor. A tratarlos como si estuviera contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.